Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. He retirado temporalmente la campaña en la que participa el presidente de la federación, Ramón Yesurún, con aquello de la mentalidad campeona. Y la he retirado porque no podemos ir al segundo paso cuando todavía no tenemos el primero. La mentalidad ganadora no está. Entonces no podemos hablar de mentalidad campeona si no tenemos activada la mentalidad ganadora. Vamos a dejarlo para más adelante, cuando volvamos a ganar, porque es que no ganamos. Yo no estoy preocupado por el tema mundial, no. Por la clasificación, no. Preocupado no estoy. Nunca he estado preocupado por la clasificación. Eso cae por inercia. No, estoy preocupado por el juego, por la manera como se toman decisiones por parte del cuerpo técnico de la selección, por el manejo de la misma y por el futuro que nos depara. Por eso he creído, creo y creeré, a no ser que me demuestren lo contrario los hechos, que lo mejor que puede hacer Colombia es buscarse otro técnico para el campeonato del mundo, para poder dar el salto de calidad. Necesitamos alguien que tenga charreteras para que nos empuje y demos el salto de calidad. ¿Ya? O sea, no mantenernos ahí en la mediocridad, sino pasos más arriba, porque tenemos con qué, y para eso sí necesitamos otro tipo de persona. A propósito de eso, el fin de semana, mucho ruido por unos entrenamientos que va a haber en Medellín. Y eso obviamente, primero llama la atención. El ruido no, porque desde hace rato le están buscando a Colombia sede distinta a Barranquilla, y no la federación. La federación no va a cambiar la sede de Colombia. Primero cambia el técnico. No va a cambiar la sede. Barranquilla seguirá siendo la sede, porque es que es la mejor sede que tenemos. Es el estadio con mayor capacidad y ya venimos ahí creando costumbre. Y a los demás les fastidia llegar a Barranquilla porque tienen que tomar 2 aviones, porque, bueno, cuando hacen vuelo regular de línea, que generalmente no, pero pasa. Y por el calor, la humedad, así como el alto representa una tercería ventajosa para Bolivia, nosotros tenemos esa tercería ventajosa en Barranquilla. Que no le saquemos ventaja no es problema de Barranquilla, es problema nuestro, es problema de nuestra selección, de los malos planteos, del no cerrar los partidos, de los cambios mal hechos o no hechos. ¿Ok? Entonces, que no, que es que el equipo se va a concentrar en Medellín. No, el equipo no se va a concentrar en Medellín. Eso no es cierto. Lo que es cierto, y esta es información verificada, y la escribí en mi cuenta de X, en el mismo momento en que llegó la verificación por parte de la federación. Resulta que hay jugadores que terminan ligas antes. Bueno, de hecho, James la terminó ayer. James, del 20 de abril al 5 de junio, solamente va a jugar un partido, el que jugó ayer. Casi 2 meses sin competencia. Entonces, para evitar que él y los demás anden en devaneos, terminadas sus actuaciones, sus ligas, hombre, ¿por qué no hacemos un entrenamiento diario? Busquemos un sitio, pensó el técnico, busquemos un sitio y nos reunimos. Y cada uno en su casa. El que no viva en Medellín irá a un hotel, pero eso ni siquiera concentración abierta es entrenar un día. Nacional ofreció Guarne, Envigado ofreció su sede, el Atanasio Girardot, todo muy bonito. Y la idea no es mala. Lo que es malo es que no se use la sede de la federación en Barranquilla. Y eso es lo que llama a equivocadas interpretaciones. Eso es lo que invita a aquellos que quieren sacar la selección de Barranquilla
llevarla a cualquier parte, cualquiera sea la ciudad, que seguramente tiene mucho mérito, yo no lo descarto. El asunto es un tema de capacidad, primero, porque no va a perder la federación dinero. Si tiene un estadio que le genera un mayor número de entradas y por lo tanto un mayor número de billete, ¿para qué se va a ir a otro lado? ¿A perder plata? Nadie pierde plata. No es tonto quien maneja ese asunto. Entonces, es normal que este señor, el técnico de Colombia, busque la manera de juntar a los jugadores, no a todos, a los jugadores que quedan con su fecha libre. Bueno, fecha libre que termina el campeonato, que terminan su campeonato y por lo tanto tienen días libres. Por reglamento, ellos tienen 8 días de vacaciones. Terminada la liga, los jugadores se tienen que ir 8 días a descansar. Entonces lo que les han dicho es que las vacaciones sean útiles. Sí, descanse, vaya con su familia, el que juega fuera del país viene, se reencuentra con sus amigos y tal, pero saquemos un rato y entrenamos. Buena idea. Pero ¿y por qué no en Barranquilla? Si Barranquilla es la que tiene la sede. Barranquilla no es la que tiene la sede de la selección. Allá no tiene una sede con tecnología de punta. Divina. La mostramos hace poco y mucha gente la conoce. Inaugurada hace tiempo. Ahí normalmente entrena el equipo nacional. ¿Por qué se tienen que ir a otra ciudad? ¿Por qué no se van directamente a Barranquilla? Que descansen los 8 días allá. No tiene ningún problema. Y ya después cierran la concentración el primero y arrancan ya la preparación con todos los muñecos. Esa es mi única inquietud. Pareciera que al técnico es al que no le gusta Barranquilla. Pareciera que a Lorenzo es al que no le cabe Barranquilla. Pero su problema. La federación no ha pensado en cambiar sede. La federación cree que debe y tiene que seguir siendo allá hasta que no se demuestre lo contrario. Y si el técnico lo pide, la federación le da. Para que después no van a decir los técnicos, no, es que no pude ganar o no pude entrenar porque no me autorizaron una concentración. Me acuerdo cuando Leonel Álvarez fue técnico de Colombia, tenía que vivir en Medellín porque el señor Luis Bedoya no le autorizaba el pago de un arrendamiento en Bogotá que valía 4 millones de pesos. En cambio, sí le autorizó a Peckerman y su banda el vivir en un hotel al que nunca iban y se pagaron sumas cercanas a los 500 millones de pesos. Hay de todo, en la vida hay de todo. Entonces, esta federación no escatima un peso para ninguna selección. Y eso se ha demostrado en la preparación, en el número de partidos, en los rivales, en las concentraciones. Llaman 50 jugadores, solamente usan 14, 15, los mismos de siempre. Y sin embargo, hágale porque usted es el responsable. Se lo dice la federación a quien tiene nombrado como técnico. Pues bien, quiere Medellín, listo, le arreglamos lo de Medellín y sale la federación a justificar, no es que casi todos viven cerquita a Medellín, que patatín, patatán. No, pero la federación tiene una sede y el que tiene que organizar su plan de trabajo es el técnico y debió programarlo allá, en Barranquilla y no en Medellín. Y como lo programa en Medellín y no en Barranquilla, le abre la puerta a la especulación. Pero tranquilos, esto va a seguir así, porque el problema no es la sede. El problema es el equipo. ¿Ya? El problema no es el Metropolitano. El problema no es Barranquilla. El problema es que el equipo no juega bien. Y la culpa no la tiene ni el estadio ni Barranquilla. La tiene quien dirige y los jugadores dirigidos. ¿Estamos? La DIMAYOR le va a programar ese sábado 31, que es el mismo día de la final de Champions, le va a programar la primera fecha de los cuadrangulares a los equipos que cuenten con jugadores que sean convocados de la liga local para esos 2 partidos frente a Perú y frente a Argentina. Para que no se pierdan la primera fecha. Pues sí, se van a perder 2 fechas más y de pronto una tercera. Por eso es conveniente que el señor tenga criterio, el señor Lorenzo, tenga criterio y respete
llamando jugadores que vaya a poner, no jugadores que vayan de paseo ni de vacaciones a Barranquilla o a Buenos Aires. Tema terminado. Bueno, esa campaña de Lucho, formidable, lo de ayer en Anfield. Primero, el reconocimiento que hay, es que yo no sé de dónde sacan que el club no quiere que él siga, si tiene un contrato firmado. Que él no quiera seguir, bueno, eso ya es un problema de él, yo no lo sé. No se lo he escuchado nunca. Lo que pasa es que el papá habla, ¿no? Pero Lucho es un tipo muy querido. De hecho, ahí en la entrada del estadio en Liverpool, en Anfield, hay un gran mural en el que está Salah, que es la insignia del equipo, y también aparece Lucho Díaz. Y los que están escuchando y viendo por Win, esa es la pared. Y ahí está, con el pueblo de Lucho, nombrado, enunciado. Ayer volvió a anotar. Y obviamente los hinchas que ya tienen su coro, el cántico general de todo el estadio, ya lo tienen incorporado en su libreto, ayer lo volvieron a interpretar y sigue siendo una muestra de cariño y de respeto hacia un jugador que desde el punto de vista matemático, y ya se los voy a contar, desde el punto de vista numérico, está en algunas cosas superando su campaña en Porto. Escuchen ayer después del gol cómo corearon los hinchas en la tribuna. Bueno, esa es una clara, evidente demostración de cariño. Y a eso no se puede renunciar. Lucho ha marcado 17 goles en la temporada 24-25, siendo su mejor campaña goleadora como profesional y en una temporada. Y es el segundo anotador detrás de Mo Salah. Ha dado 5 asistencias durante la temporada en todas las competiciones con el equipo. ¿Cómo distribuye esos 17 goles? En la Premier jugó 33 de 34 partidos, anotando 12 goles, dio 5 asistencias, y en el tramo final de liga fue especialmente decisivo, con 3 goles y 3 asistencias en los últimos 7 partidos. Marcó en todas las competiciones 17 goles, 5 asistencias, 12 en Premier, 5 asistencias. Y en definitiva, fue fundamental en la obtención del título, participó directamente en el 22% de los goles del equipo durante esta campaña. Lucho no es un goleador como Mbappé o como Lewandowski. No. Lucho es un jugador que hace goles, pero hace muchos. Y tiene una participación activa, decisiva, a través de la anotación y de la asistencia, que ahora se suman para poder contar cuál es la influencia. Y la influencia suya es del 22%. Y estamos hablando de un equipo que tiene jugadores enormes. Sí, descarte a Mo Salah, porque Mo Salah es de otra camada, de otro costal, es harina de otro costal. Pero de los humanos de ese equipo es el más destacado. Hice una comparación de la campaña suya en Porto y en Liverpool. En Porto jugó 146 partidos, perdón, en Liverpool jugó 146 partidos y en Porto 125. Marcó 41 goles en los dos equipos, sumando todas las competencias. En Liverpool, 23 asistencias, en Porto 19. Eso quiere decir que fue mucho más efectivo en Porto, menor número de partidos
41 goles. Los mismos goles en mayor número de partidos en Liverpool. Pero en materia de asistencias y por lo tanto participación activa en anotaciones, ha sido más influyente en Liverpool que en Porto. Esos números que suenan rimbombantes porque Songo Sorongo son casi 80 goles en Europa. Sí, pero esa no es la cifra de un goleador. Ustedes saben cuáles son las cifras de un goleador. Cristiano Ronaldo, etc. Son cifras escandalosas, que hacen mucho ruido. Estas cifras no son de un goleador, pero sí de un jugador con una gran influencia que hace goles decisivos. Y eso de hacer el primer gol, yo se los he dicho muchas veces, no es lo mismo hacer el primero que el tercero. Cuando haces el primero, el partido está 0-0 y las fuerzas están parejas. Cuando haces el quinto, ya hay una fuerza inferior a la otra, desde el punto de vista futbolístico y anímico. Porque si un equipo va perdiendo 4-0, marcar el quinto gol es un moño. Marcar el primero, el que abre la lata, es cuando estás en igualdad de condiciones al rival. Siempre pesa más el primer gol que cualquiera otro. Muy bien lo de Lucho. Más bien lo de James sí, muy flojito. Hoy publica la prensa mexicana una página en la que dice que se perdió la plata con Sergio Ramos. Que la influencia de Sergio Ramos fue ninguna porque a Monterrey lo eliminaron. Y uno podría perfectamente utilizar los mismos términos en el caso James. Mire, a James lo llevan con una plata muy grande para Mundial de Clubes y no van a tener Mundial de Clubes. Y para que gane el título y ni siquiera pasó a semifinales su equipo. Y los dos partidos que jugó contra el Cruz Azul, los dos los perdió. Ayer la influencia de James fue realmente poca, aunque se le destaca que en materia defensiva tuvo una participación relativamente activa para lo poco que él quita la pelota. Pero para un hombre con tanto nombre y sobre todo con tanto ruido y con tanta parafernalia alrededor, pues uno espera un resultado superior. Y realmente no se dio. Aparte se hizo expulsar, no estuvo en el partido de ida, que ese es un gravamen, eso es un INRI que tiene ahí encima, porque a lo mejor con su presencia el resultado no hubiera sido lo que fue. Yo no lo sé y no lo sabe nadie, pero es una cuenta que se hace necesariamente. Hoy leo en el diario Esto que está muy agradecido el técnico de Berizzo, pero por entrenar a Guardado, y no mencionan aquí por ninguna parte a James. O sea que el técnico Berizzo está muy agradecido por entrenar a Guardado, un hombre con muchísimos campeonatos del mundo, con un gran recorrido, y cuentan una historia ahí, una película divina, pero nada que ver con la presencia del jugador colombiano. Los números no son buenos, sin ninguna duda. Lo que pasa es que hay gente que tiene teflón, y a lo mejor muchos convertirán este fracaso en un gran éxito en un fútbol menor como es el fútbol mexicano. El León quedó por fuera, jugaron 4 colombianos, si no estoy mal. Aquí los tengo. Jugaron Guerra, que es colombiano, reemplazado al minuto 77, Barreiro, que es titular, James y Mendoza. Y del otro lado, Mier y Dita. Ambos fueron titulares y ya se encaminan, llevan 18 fechas sin perder, se encaminan de cara al título y jugarán contra el América mexicano. Bien, entremos al tema local. Once Caldas Millonarios. Partido de ida y vuelta, lamentablemente muy mal arbitrado. La dirección de Ospina y el VAR, el señor Keiner Jiménez, lamentable, desastrosa, preocupante. Y preocupante porque el señor Ospina se supone va a ser el representante colombiano en el Mundial de Fútbol. Que Dios nos libre y nos favorezca. Sus actuaciones generalmente no son buenas. Es un hombre que tiene más nombre que capacidad. Pero, en fin, pasa. Partido de ayer, y empecemos por lo futbolístico. El Once Caldas lo enfrenta como enfrenta todos los partidos que juega en casa, tratando de ser invasivo porque tienen la facilidad de a través de la interacción
hacer fútbol combinativo, con un buen rematador, un buen finalizador. Cuando no está él, alguien resolverá. Ayer resolvieron los dos centrales, pero también tienen el poder del contraataque, y cuando logran la primera anotación, ellos pueden incluso, claro que ayer lo lograron tan temprano que no pudieron operar, que es esperar y contraatacar. Ya lo hicieron en partidos anteriores. Y el contraataque del Once Caldas es un contraataque contundente. Logran el primer gol por un error defensivo, clarísimo, evidente, y posteriormente llega la igualdad de Millonarios, dos equipos que tenían problemas aéreos, los dos, y a veces muy alargados. Los goles se dan por errores. El segundo gol del Once Caldas es producto de una reducción o un achique mal hecho. Los jugadores no pueden salir caminando, y lo mismo le pasó a Malagón en el empate de Ginás ante el centro de Ruiz. Gran actuación de Malagón, gran actuación de Ruiz, que está jugando muy bien en el último tiempo. Digamos que desde el punto de vista futbolístico el empate tiene sentido. Yo me voy a referir a Montero mañana. Hoy no tengo tiempo, porque estos últimos minutos tengo que necesariamente dedicarlo a las jugadas polémicas, que para mí fueron 4. Y no son polémicas, para mí son claras, claras, claras como el agua, claritas como el agua. No, aquí no hay ninguna polémica, ningún debate. En este caso para mí no hay debate. Es que la ley es una sola y hay que interpretarla de manera correcta y nada que hacer. Bien. Empecemos porque de entradita el Once Caldas consigue la anotación a través de una pelota quieta que nace de un pisotón de Arévalo. Ese pisotón de Arévalo da para revisión y más allá de tarjeta amarilla. Es una acción en la que se entra de manera desapacible en una zona álgida que está considerada como peligrosa, y además ellos consideran que de pronto sin la suficiente intensidad. Yo no lo sé, pero para la manera como se ejecutó la acción, yo creería que intensidad sí había la suficiente para tomar una medida de descalificación hacia el jugador de Millonarios. Y eso hubiera sido muy grave para el cuadro albiazul. Ahí cobran, viene el error defensivo, Montero se queda quieto, a Ginás aparece en la foto, le gana el central y la mete. Primer error, era para revisión. El segundo error tiene que ver con una entrada sobre Ruiz, una entrada en el segundo tiempo, fuerte, violenta, sin ir por la pelota, iba por el jugador, fue por el jugador y no recibió ningún tipo de castigo. Se vino exprofeso a buscarlo el jugador del Once Caldas y ni siquiera meritó tarjeta amarilla para el señor Ospina, ni siquiera la amonestación. Y vienen los dos errores más graves que tienen que ver con una incidencia en el resultado. Porque hay dos acciones de segundo tiempo, para mí claras penas máximas, sin matices, sin maquillaje, sin eufemismo, sin que. No. La primera es un cobro de tiro de esquina y hacen la subeldiana, cabezazo en el primer palo de Ginás y sobre el segundo palo va el otro central, seguramente lo entrenan. Y cuando Mosquera va por la pelota, de atrás Malagón lo pisa. Y ese pisotón impide que él pueda dar el salto normal y cae como si cayera un bulto al piso. Eso es falta. Eso es penalti. Además, estira la pierna con la intención de pisar y pisó. Penalti. No hay nada que hacer. No le den vuelta. Si no la ve Ospina, porque está mirando otra cosa, el VAR sí tendría que haber llamado. Y el último es escandaloso. El de Aguirre sobre Jordana. Aguirre, que tuvo un comienzo malo, pero después hizo un par de paradas, 2 o 3 extraordinarias. Extraordinarias. Es muy buen arquero. Una pelota cruzada desde zona derecha en un contraataque de Millonarios. Un balón que va a la espalda de los zagueros. Jordana ataca en un desmarque de ruptura. Va por el arquero sale con las piernas abiertas, no puede hacer contacto con la pelota, pero sí hace contacto con el pie de Jordana. ¿Sabe cómo se llama eso? En mi casa,
en el barrio, en Bogotá, en Manizales, en la China, en Afganistán, zancadilla. Y una zancadilla es falta y por lo tanto es pena máxima. Esto es sin matices, sin matices. Ospina, nuestro representante en la Copa del Mundo. Por Dios. Afortunadamente este Papa es milagroso, pues le vamos a tener que pedir a él o que cambie o que lo cambien. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.